Bien, entonces, nuevamente buenos días. Esta mañana vamos a desarrollar la cuestión, una presentación también de algunas instituciones que son importantes conocer del derecho sucesorio. Lo primero que tendríamos que explicar es que esta palabra, la palabra sucesión, proviene de dos términos latinos, tanto el verbo sucedere y el sustantivo sucesio, y significa el efecto o acto de ir a una cosa o persona después de otra, sustituyéndola no solo físicamente, sino que también le reemplaza, toma su lugar, se cambia de titular de dueño en el ejercicio de sus derechos. Ese es en cuanto a la etimología de la palabra sucesión. Entonces, la idea de sucesión es siempre que una persona ocupa el lugar de otra persona. O sea, en una compra-venta, por ejemplo, hay sucesión porque el comprador le va a suceder, le va a suceder al vendedor. Entonces, eso es la sucesión de manera general. Entonces, ahora, cuando ya se habla de un concepto de sucesión, se puede decir que hay básicamente dos tipos de concepto. Un concepto amplio, que también se lo llama latus sensu, y también un concepto estricto o strictus sensu. Cuando hablamos de un concepto amplio, en sentido amplio del concepto de sucesión, nos estamos refiriendo fundamentalmente a cualquier tipo de sucesión, ya sea inter vivos o mortis causa, como en el ejemplo que les he dado de la compraventa. En la compraventa, el comprador va a ocupar el lugar del vendedor y se va a convertir en el titular de ese predio, en el titular de ese bien. ¿Ok? Entonces, en sentido amplio, por cualquier causa se puede dar sucesión, ya sea inter vivos o mortis causa. Cuando ya se habla de sucesión en sentido estricto, entonces ahí sí juega un papel importante el fallecimiento de una persona. Entonces, en sentido estricto, la sucesión es la sustitución mortis causa en la que tiene real importancia para el curso que estamos desarrollando, o sea, la muerte de la persona. Y con la muerte de la persona, los sucesores van a sustituir, van a ocupar el lugar del causante. El causante o decujus en latín significa la persona que ha fallecido. Entonces, strictus sensu o en sentido estricto, el concepto de sucesión tiene que ver con esta sustitución mortis causa que hacen los sucesores al causante, o sea, los sucesores ocupan el lugar del causante, lo van a reemplazar, lo van a sustituir. Ese es en cuanto al el sentido estricto, porque cuando hablamos en sentido amplio, la palabra sucesión tiene que ver con estos dos tipos de sucesión que se dan en el derecho. O sea, una sucesión inter vivos y también una sucesión mortis causa. Pero en el curso, cuando hablamos de sucesión, estamos hablando de esta sustitución mortis causa de los sucesores al causante. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto al concepto amplio y al concepto estricto de la palabra sucesión. Entonces, para tener una idea, sucesión es la sustitución
de una persona que fallece por otra que sobrevive y que toma su lugar en la recepción de sus bienes, de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes. Porque una persona cuando está viva, fruto de su trabajo, va a adquirir bienes, va a adquirir derechos, pero también adquiere obligaciones. Entonces, cuando esta persona fallece, sus sucesores van a ocupar ese lugar, o sea, van a reemplazarlo al causante y se van a convertir, de acuerdo a nuestro código, automáticamente en titulares de estos bienes, de estos derechos y de estas obligaciones que en vida ha tenido el causante. Es decir, los sucesores ocupan el lugar y van a tomar estos bienes, estos derechos, pero también van a tomar sus obligaciones. Entonces, para el derecho de sucesiones es necesario, es imprescindible el fallecimiento, la muerte de la persona, la muerte del individuo, que es el causante. De lo contrario, no habría dicho derecho. Solo la muerte da origen a la sucesión. Ahora, ya que hemos tocado el hecho central del curso de sucesiones que genera estos derechos, tendríamos que, de manera breve, decir lo que es la muerte. De acuerdo al Código Civil, la muerte pone fin a la persona. Y hay una muerte física, una muerte real, que se puede dar por diferentes motivos. Entonces, la muerte física, según algunos autores, es un proceso, es que comienza, o sea, una persona comienza a fallecer. Entonces, este proceso a veces se torna irreversible y finalmente dejan de latir sus principales órganos, sobre todo el corazón o el cerebro. Entonces, desde ese momento esta persona fallece y se dice que hay una muerte física o real. Muchas veces este proceso de la muerte se detiene o revierte. Entonces, en este caso, la persona todavía no ha fallecido. Ahora, también en nuestro sistema se tiene en cuenta lo que se llama la muerte presunta o legal, que ustedes lo han visto en el curso de personas. La muerte presunta es una muerte por declaración judicial, porque la persona a quien se le considera que ha fallecido legalmente o de manera presunta ha estado en condiciones extremas, por ejemplo, en un accidente aéreo, o personas que han desaparecido, que están ausentes. Entonces, en esos casos también se tiene que seguir un proceso para declarar la muerte presunta o legal de estas personas, y desde el momento en que sale la resolución judicial de esta muerte presunta, automáticamente desde la fecha que señala la resolución del fallecimiento o el posible fallecimiento de esta persona, automáticamente se transmiten sus bienes, derechos, obligaciones a los sucesores. O sea, ese es en cuanto al tema de la muerte. Y aquí se puede tocar y recordar también lo que ustedes han revisado o han visto en el curso de personas sobre los conceptos de premoriencia y conmoriencia. Son conceptos importantes porque cuando dos personas fallecen al mismo tiempo en un accidente aéreo, en una familia, por ejemplo, y no es posible determinar cuál de ellos ha fallecido primero,
se considera que todos han fallecido de manera conjunta y entre ellos no habría sucesión. Eso también es importante. Ahora, si se puede determinar qué persona o qué familiar ha fallecido primero en un accidente, definitivamente ahí sí habría transmisión sucesoria. Entonces, ese concepto también, esa institución de la premoriencia y la conmoriencia también es importante tocarlo acá, porque si no se puede determinar cuál de las personas o de los familiares ha fallecido primero, el padre o el hijo, o la madre o la hija, o los padres y los hijos, entre ellos no habría sucesión. Bueno, ese es en cuanto a la cuestión de la muerte. Ahora tendríamos que revisar el concepto de derecho de sucesiones. El concepto de derecho de sucesiones, yo siempre cuando explico cómo se debe entender o cómo podríamos entender qué cosa es el derecho de sucesiones, el derecho de sucesiones lo podríamos ver desde tres ópticas o desde tres puntos de vista. Ustedes saben que la palabra derecho tiene varias acepciones, hasta 5, otros dicen 6, pero para explicar lo que es un derecho, y se podría verlo desde tres ópticas, básicamente. Uno, desde una óptica objetiva o desde el punto de vista objetivo, es decir, el derecho como norma en ese sentido. Entonces, el derecho sucesorio viene a ser un conjunto de normas y principios o normas, principios y también procedimientos que regulan la transmisión de la herencia. O sea, la herencia está compuesta, de acuerdo a nuestro código, por bienes, derechos y obligaciones, eso no lo deben olvidar, y el hecho sucesorio. O sea, hay normas, principios y procedimientos que regulan esta transmisión. Una persona fallece y sus bienes o la herencia pasa a manos de sus sucesores. Entonces, desde el punto de vista objetivo, el derecho de sucesiones es este conjunto de normas y principios que regulan esta situación, que regulan este hecho, o sea, el hecho de la muerte de una persona, y va a regular la transmisión de sus bienes, derechos y obligaciones a sus sucesores. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista subjetivo, o sea, como facultad, como prerrogativa o como potestad o atribución, ¿qué cosa vendría a ser el derecho sucesorio? Son derechos que tienen las personas o el derecho que tiene una persona, porque es una prerrogativa, una facultad, una potestad de regular su propia sucesión. O sea, desde el punto de vista subjetivo, es decir, como una facultad, como la facultad que tiene la persona es la que va a regular su sucesión para después de su muerte. Eso es por un lado. Y por otro lado, también es una prerrogativa, una facultad o un derecho que tenemos todas las personas para ser herederos. Es decir, para también en este caso aceptar o rechazar una herencia. O sea, tenemos el derecho de ser herederos, pero los derechos se ejercen o no se ejercen. Por eso es que en su momento vamos a estudiar la aceptación y la renuncia de una herencia. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, tenemos en primer lugar esta prerrogativa que tenemos todos de regular nuestra propia sucesión para después de nuestra muerte. Y por otro lado, desde el punto de vista de los sucesores,
todas las personas también tenemos este derecho o esta prerrogativa de ser herederos, la posibilidad de ser herederos, pero como es un derecho y los derechos se ejercen o no, existe la posibilidad también de repudiar, de rechazar una herencia. Entonces, este es desde el punto de vista subjetivo. Ahora, siempre van de la mano, son las dos caras de una moneda. O sea, estos derechos subjetivos evidentemente nacen de una norma jurídica. Entonces tenemos la norma y tenemos el derecho subjetivo. Entonces siempre van de la mano y siempre hay que verlo desde de estos dos puntos de vista son concomitantes. Y finalmente, en una tercera concepción del derecho de sucesiones es que el derecho de sucesiones es conocimiento y por eso es que se enseña en las facultades de derecho. El derecho también es conocimiento y en ese sentido, desde el punto de vista del conocimiento, el derecho sucesorio es una disciplina jurídica que forma parte del derecho privado que va a estudiar estas normas, principios y procedimientos, ¿no?, para interpretarlas y aplicarlas y encontrar el verdadero sentido, para mejorarlas, ¿no?, en caso de que tenga defectos que regulan esta transmisión. O sea, en pocas palabras, desde el punto de vista del conocimiento, el derecho sucesorio es una disciplina jurídica que forma parte del derecho privado, que va a estudiar estas normas, principios y procedimientos para describirla, para explicarla, para mejorar su sentido, para encontrar su verdadero sentido, ¿no? De tal manera que se pueda aplicar de manera objetiva, de manera justa, en un proceso sucesorio, ¿no?, en este procedimiento o en este proceso de transmisión de bienes, derechos y obligaciones que hace el causante a sus sucesores. Entonces, el derecho sucesorio va a encargarse de describir, de explicar, de interpretar, de mejorar las normas del derecho sucesorio. De eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que se estudia fundamentalmente en una facultad? Es este conocimiento, o sea, esta disciplina, porque de acuerdo con la disciplina, nosotros vamos a tener un conjunto de doctrinas o de teorías que van a explicar este fenómeno jurídico. Bueno, eso es en cuanto al concepto de derecho de sucesiones. Ahora, vamos a ver ahora, por otro lado, los elementos de la sucesión. O sea, en la sucesión hay elementos, hay tres elementos que son fundamentales para que exista la sucesión. Primero está el elemento personal. El elemento personal implica que hay una persona que fallece, que es el causante, y por otro lado son las personas o la persona que van a recibir los bienes, derechos y obligaciones que deja el causante. Entonces, ¿quién es el causante? También llamado decujus en latín, es quien con su muerte causa la sucesión. Es la persona, o sea, el causante es la persona que va a ser sucedida. ¿Por quiénes? Por sus sucesores. Entonces, ¿quiénes son ahora los sucesores? Los sucesores son las personas que sustituyen al causante, recibiendo su patrimonio. El patrimonio está compuesto por activos y pasivos, es decir, está compuesto por bienes y derechos y también por obligaciones. Entonces, los sucesores son los que van a recibir el patrimonio que deja el causante. Ahora, los sucesores pueden ser de dos tipos. Pueden ser herederos y también pueden ser legatarios.
El heredero es un sucesor cuyo derecho emerge de la ley por razones de parentesco. O sea, la ley señala quiénes pueden ser herederos de alguien por parentesco consanguíneo, fundamentalmente, porque los parentescos civiles o afines por regla general no dan mérito a la sucesión o no dan mérito a derechos hereditarios, salvo la cuestión que ahora lo regula nuestro código de la convivencia o el matrimonio. Porque en un matrimonio no hay ninguna relación de parentesco, pero sí hay una relación civil, hay un matrimonio, hay una relación de pareja y eso genera sucesión. Entonces, los herederos, por regla general, son aquellos que tienen un parentesco consanguíneo con el causante. Ahora, el legatario, por otro lado, es el sucesor particular cuyo derecho proviene de la voluntad del testador. O sea, los legatarios aparecen siempre en un testamento y es la voluntad del testador la que va a hacer que una persona llamada legatario es la que le va a suceder. En este caso, podría darse el caso de que sea también un pariente consanguíneo, pero también podría ser una persona que no tenga ninguna relación con el causante. Incluso podría ser una persona jurídica. Ahora, en los testamentos se puede dar la figura de que una persona sea heredero y legatario a la vez. Eso es cuando los padres o los que dictan su testamento disponen de la parte de libre disposición para darle un plus a uno de sus hijos. O sea, todos los hijos tienen iguales derechos y por tanto van a repartirse de manera proporcional, igualitaria, de la parte de la legítima. Pero hay una parte que es de libre disposición. Cuando hay herederos forzosos es un tercio. Este tercio podría eventualmente darlo. El testador le podría dar a uno de sus hijos y lo convierte a este hijo en heredero y a su vez en legatario. Entonces se puede dar esta figura de que una persona sea al mismo tiempo heredero y legatario. Ahora, el heredero siempre requiere ser una persona natural, en cambio, y que tenga un vínculo consanguíneo. En cambio, el legatario puede ser una persona natural o jurídica, como ya les he dicho, no necesariamente tiene que ser un pariente consanguíneo. Por ejemplo, si hablamos de personas jurídicas, en el Perú tenemos el caso, y en una de las lecturas estoy dando el caso de la Universidad Católica. La Universidad Católica ha recibido en calidad de legado todos los terrenos que tiene de su campus universitario. Entonces, las personas jurídicas, las universidades, por ejemplo, San Marcos, la Católica, o podría ser nuestra universidad, recibir en algún momento un legado. Bien, entonces eso es en cuanto al elemento personal de la sucesión. Por otro lado, tenemos el elemento formal. El elemento formal son los requisitos que deben producirse para que haya la sucesión. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que dar para que haya la sucesión? O sea, ¿qué requisitos se tienen que dar? En principio, bueno, la muerte, como hemos dicho, del causante. O sea, la muerte de una persona. Sin la muerte de una persona no podríamos hablar del derecho sucesorio en el sentido que nosotros lo estamos viendo como la sustitución o la sucesión mortis causa. Entonces, se necesita la muerte de una persona para que haya sucesión, porque si no muere, simplemente no hay sucesión. Entonces, la muerte es un requisito fundamental, es un elemento formal para que exista la sucesión. Después está,
Por otro lado, la vocación hereditaria. La vocación hereditaria se puede explicarlo de manera así sencilla, que es la aptitud de disposición para algo. Pero en este caso, la vocación significa que significa tener el título hereditario. Esa es la vocación hereditaria. O sea, para ser heredero por ley o por testamento. O sea, esa es la vocación que tenemos. O sea, cuando una persona fallece, va a tener un conjunto de personas de su entorno, familiares, que son los que se llama, que tienen vocación hereditaria, o sea, la posibilidad de heredar, de sustituir a la persona que ha fallecido. Entonces, esa es la vocación hereditaria, es decir, tener el título. O sea, finalmente una persona que sustituye a otra por la muerte del causante, necesita tener esta vocación hereditaria en el sentido de tener el título hereditario. Y el título hereditario lo va a dar la ley a través, por ejemplo, de una sucesión intestada, lo va a dar una declaratoria judicial o notarial. Eso va a ser su título cuando el notario dice quién es el heredero de quién. O cuando el causante en su testamento señala quiénes son sus herederos, o sea, cuando se da la institución de los herederos. Entonces, en este caso se dice que hay vocación hereditaria porque una persona tiene el título de ser heredero. Y finalmente, se tiene que, para este elemento formal, necesita de que haya una ley sucesoria. La ley sucesoria es la que va a regular esta transmisión de este patrimonio que va a dejar el causante. Entonces, esos son los tres requisitos formales que se tienen que dar para que haya sucesión. La muerte del causante, la vocación hereditaria, que es el título que pueda tener una persona como heredero, y por otro lado está la existencia de una ley que va a regular esta transmisión sucesoria. Entonces, esos son los elementos de carácter formal que tiene la sucesión. Y finalmente, el último elemento de la sucesión es el elemento material. El elemento material básicamente está dado por el patrimonio que va a dejar el causante, o sea, la masa hereditaria. Y esta masa hereditaria, como lo entiende nuestro código, como señala nuestro código, no es sino un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Entonces, este elemento material siempre existe. Muchas veces la herencia, la masa hereditaria, solamente está compuesta por obligaciones. O sea, una persona deja solamente deudas. Habría que ver cómo pagar las deudas. A veces el pasivo es mucho mayor que el activo. Entonces ahí vamos a ver en su momento las responsabilidades que hay. Creo que en la clase pasada les daba el ejemplo de que una persona, por ejemplo, podría eventualmente dejar 1.000 soles de deuda, pero a sus herederos les deja 100 soles. Entonces los herederos toman estos 100 soles para honrar esos 1.000 soles. Los 900 soles, bueno, tendría que haber una cuestión de un inventario para determinar cuánto son o cuánto de bienes ha dejado o derechos ha dejado una persona para que no se confunda con el patrimonio que tiene el sucesor. Entonces hay que hacer esta distinción que es importante porque estos 100 soles es importantísimo para pagar esta deuda de 1.000. Se va a pagar 100 porque eso es lo único. El resto, bueno, ya no se paga. Bien, ese es el elemento material. Vamos a continuar con otra diapositiva para seguir con la clase.
Bien, entonces ahora lo que nos toca ver son las clases de sucesión. De acuerdo a nuestro Código Civil, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, hay dos tipos de sucesión. La sucesión testamentaria, algunos lo llaman legítima, es aquella hecha por el propio causante en su testamento. Es decir, la propia persona que fallece en vida deja establecida de esta manera su voluntad respecto a su patrimonio después de su muerte. Esta clase de sucesión solo es valedera por testamento, que es la declaración de voluntad del causante. No es válido si se hace por o cualquier otro tipo o otro medio que no está regulado en nuestro ordenamiento. O sea, un testamento, la sucesión testamentaria no se podría dar a través de un audio o a través de un video. Necesariamente se tiene que hacer por escrito de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Esa es la sucesión testamentaria que se da a través de un testamento. Y de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, los testamentos tienen una forma. Y esta forma es una forma solemne, bajo sanción de nulidad. Es decir, si no se sigue este procedimiento o no se sigue la forma que establece nuestro Código Civil, simplemente no hay testamento. O sea, no podríamos hacer un testamento por audio o por video, pero sí lo podremos hacer necesariamente por escrito. Porque para que exista testamento, básicamente se necesita cuatro cosas. Primero, tiene que, en cuanto a la forma, tiene que estar el nombre del testador, tiene que estar la fecha y tiene que estar la firma. Y eso se entiende que es por escrito. Entonces, hay una sucesión testamentaria que en la práctica, como ya les he dicho la clase pasada, es una sucesión muy poco usada. Usualmente las personas fallecen sin regular su propia sucesión. Ahora, por otro lado está la sucesión intestada, que también lo regula nuestro ordenamiento, que es la más activa, que es la que en la práctica se usa de manera constante, continua, a diario. Es aquella sucesión que se da por ley, porque la persona, el causante, ha fallecido sin regular su propia sucesión. Ha fallecido sin dejar testamento. No hay testamento y por tanto, o el testamento que existe ha sido declarado nulo, o que en el testamento se ha declarado la nulidad en parte, es decir, no hay, por ejemplo, la institución de herederos, porque no se señala quiénes son los herederos. En este caso, se tendría que hacer la sucesión intestada. O sea, por falta de voluntad del causante, la ley va a suplir la voluntad y la ley señala cómo es que se transmiten estos bienes, derechos y obligaciones dejados por el causante. ¿Ok? Entonces tenemos esos dos tipos de sucesión que nosotros lo tenemos regulado. Sin embargo, en la doctrina existe lo que se llama la sucesión contractual, que son formas de sucesión a través de un contrato. Es decir, tanto el causante como los herederos se ponen de acuerdo, porque un contrato es un acuerdo de voluntades para regular, en este caso, la transmisión de bienes. Eso está en principio prohibido. Nosotros no tenemos sucesión contractual. ¿Y cuáles son estas formas de sucesión contractual? Tenemos, por ejemplo, lo que se llama el pacto de institución. La institución es el señalamiento en un documento, en este caso en el testamento,
de quiénes son las personas que nos van a suceder. Entonces, por pacto o por contrato, yo podría establecer, o podrías establecer, en este caso en el Perú, ¿no? Se podría establecer quiénes van a ser mis sucesores, o sea, quiénes van a recibir mi patrimonio después de mi muerte. Y eso se puede hacer por contrato. Entonces, aquí hay una persona llamada instituyente que contrata con otro llamado instituido, o sea, nombrándolo heredero. Entre ellos, evidentemente, hay una relación contractual indisoluble. O sea, no se da de manera unilateral. Es decir, hay un pacto entre el instituyente y el instituido para que alguien, o sea, para que esta persona instituida sea llamada o sea su heredero. Eso evidentemente acá no lo tenemos y está prohibido. Luego está el pacto de renuncia o contrato de renuncia. Cuando se da esta situación, o sea, a través de un convenio o de un contrato, por el cual una persona renuncia a un derecho hereditario ante quien debe ser heredado. Se hace renuncia del derecho. O sea, yo puedo pactar y decir, ¿sabes qué? En vida, ponerme de acuerdo con mi padre o mi madre, decir, ¿sabes qué? En vida digo, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar o no quiero tu herencia. Bueno, eso está prohibido. No se puede aceptar o renunciar una herencia futura, dice nuestro Código Civil. No sé si tengo acá mi código para leerles el artículo pertinente, que donde se prohíbe la sucesión, donde se prohíbe la aceptación o renuncia de herencias futuras. El artículo 677 de nuestro código señala que el artículo 678 dice, no hay aceptación ni renuncia de herencia futura. Entonces, este pacto de renuncia, este contrato de renuncia que podríamos hacer en vida entre padres e hijos, simplemente es un negocio jurídico nulo. Es nulo, no existe. Es como si no existiera. Entonces está prohibido este pacto por renuncia. En otras legislaciones sí, se puede dar esta situación de un pacto de renuncia futura. Y finalmente está el pacto de disposición. En el pacto de disposición no interviene el futuro causante, sino el futuro heredero o el que tiene un futuro derecho hereditario contrata con un tercero vendiendo su herencia. Esto también está prohibido. Esto me parece que está en otra norma que no lo tengo acá a la mano, pero también está prohibido este pacto de disposición. Es decir, como yo puedo decir, bueno, yo voy a recibir de herencia esa casa y como voy a ser el heredero, yo vendo la casa, dispongo de la casa. Entonces, eso también está prohibido. Entonces, esa sucesión contractual no lo tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Es más, está proscrito muchas de ellas, o sea, bajo sanción de nulidad. Solamente tenemos la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. Bien, ahora vamos a explicar un poquito más las formas. Ahora lo que voy a explicar antes de entrar a los herederos y legatarios, me gustaría conversar sobre las formas de suceder, que no lo puse en la lámina, pero les voy a explicar para que quede claro y sea entendible. Hay formas de suceder, dos formas de suceder. Uno se dice que es por derecho propio y otro por representación. Se sucede por derecho propio o por cabezas, dice la doctrina, cuando una persona sucede a otra de manera inmediata y directa. ¿Cuándo se da esta situación? Cuando fallece el padre y el hijo recibe la herencia. Esa es la sucesión por derecho propio, porque se da la sucesión de manera
inmediata y directa y por cabezas. Dos hijos, o sea, el causante tiene dos hijos y de manera automática transmite sus bienes, derechos y obligaciones a estos dos hijos y por eso se dice que ellos reciben de manera directa y a esto se lo llama por derecho propio. Ahora, hay otra forma de suceder que es por representación. Se sucede por representación sucesoria cuando el llamado a recoger la herencia ha fallecido con anterioridad al causante o ha renunciado a la herencia o ha sido excluida de ella por estar incurso en alguna de las causales de indignidad o desheredación. O sea, en este caso, esta persona que está viva, o sea, porque no ha premuerto, porque se puede dar que premuera, pero puede estar viva, pero se le ha excluido de la sucesión, está impedido de recibir la herencia. Y en este caso, las personas que han premuerto o están impedidos de recibir la sucesión, son sus hijos los que van a recibir la herencia, van a ocupar el lugar de su padre que ha premuerto o de su padre que ha renunciado a la herencia o de que simplemente ha sido excluido de la herencia. En el ejemplo que les he dado de la representación por derecho propio, he hablado del causante que tiene dos hijos. Este causante, cuando se dice por derecho propio, porque los dos hijos, si están vivos, van a recibir de manera inmediata y directa este patrimonio, o sea, estos bienes, derechos y obligaciones. Pero puede suceder, y aquí viene el tema de la representación, que uno de estos dos hermanos fallece, o uno de estos dos hermanos es excluido de la herencia por indignidad o desheredación, o porque uno de estos hermanos ha renunciado a su herencia. Cuando se da esta figura, aparece la representación sucesoria. ¿Y cómo aparece? Cuando esta persona que ha premuerto, que ha sido excluido de la herencia o ha renunciado a la herencia, tiene hijos. Son estos hijos los que van a subir y van a ocupar el lugar de su padre y van a recibir la herencia de manera conjunta con su hijo, perdón, con su tío. O sea, los nietos van a recibir esta herencia del causante porque vienen a ser los nietos del causante. Y ahí se habla de representación, porque esta persona que tenía que recibir por derecho propio una herencia, ha premuerto, ha sido excluido de la herencia o ha renunciado a la herencia. En este caso ellos suben, estos nietos van a subir y van a ocupar el lugar de esta persona. Y ellos van a recibir esta herencia, se dice por estirpes, por representación. En cambio, el tío recibe por derecho propio, porque recibe de manera directa e inmediata la herencia. En cambio, en el otro caso, ya no reciben de manera directa e inmediata. Van a recibir de manera mediata porque tienen que entrar en el lugar de esta persona que ha renunciado, ha sido excluido o simplemente ha premuerto. Ha premuerto al causante, o sea, muere primero que el causante. Entonces, en ese caso, se habla de una forma de suceder por representación. Eso lamentablemente no lo puse en la diapositiva, pero eso quería explicarlos y quería que quede claro, porque en su momento vamos a estudiar la representación sucesoria porque hay algunas reglas. Hay una sucesión en línea recta, hay una representación en línea recta y hay una representación también en línea colateral. Ahora,
para ir terminando la clase, y luego para hacer el tema de los comentarios o preguntas, les voy a explicar nuevamente ya de manera un poquito más detallada la diferencia que hay entre los herederos y los legatarios. El heredero, en principio, es la persona física y es el pariente consanguíneo del causante. Eso hay que tenerlo claro. Persona física y pariente consanguíneo del causante. Ese es el heredero. O sea, el derecho de ser heredero no nace de la voluntad del causante, sino nace de la voluntad de la ley. Eso también debe quedar claro. No es que, por eso es que se da la sucesión intestada. Porque a falta de testamento, la ley señala quiénes son los herederos. Entonces, el heredero está determinado por la ley y los herederos tienen, vamos a ver en su momento, una parte de la herencia que es intangible, que el causante no lo puede tocar al momento de hacer su testamento. Cuando dispone de sus bienes, tiene que respetar esta legítima que tienen los herederos. O sea, sobre todo estoy hablando de los herederos forzosos, porque hay los herederos voluntarios que no tienen esta legítima. Entonces, en este caso, el llamamiento lo hace el causante a través de su testamento o lo hace la ley. A falta de testamento, la ley hace el llamamiento. El heredero generalmente hereda a título universal y sustituye en todo su patrimonio al causante. O sea, el heredero siempre ocupa y va a recibir todo. Tanto, o sea, todo el patrimonio, los activos y los pasivos. Ese es el tema de los herederos. Y los herederos pueden ser, como le decía, voluntarios y forzosos. Los herederos forzosos son usualmente los descendientes. Ascendientes también. Y el cónyuge o el concubino son los herederos forzosos. Y hay lo que se llaman los órdenes sucesorios y los más próximos heredan a los más lejanos. Si hay hijos, los nietos ya no reciben la herencia, los hijos son los que reciben. Por eso se habla de herederos forzosos. Cuando no hay herederos forzosos, ya estamos en un nivel de parientes colaterales. Entonces, no hay hijos, no hay nietos, no hay padres, no hay abuelos, no hay pareja, no hay concubino o concubina, no hay cónyuge, pero sí hay hermanos, sí hay sobrinos, sí hay tíos. Entonces, ellos no son herederos forzosos, son los herederos voluntarios. Y esto también lo señala la ley. Hay unos órdenes, los más próximos van a excluir a los más lejanos. Eso es en cuanto a los herederos. El legatario, por otro lado, es la persona natural o jurídica. En el caso del heredero siempre es una persona física, una persona natural. En cambio, el legatario puede ser una persona natural o jurídica que es nombrado por el causante al momento de instituir sus herederos. O sea, no lo sucede en las obligaciones por regla general, salvo que sea de la totalidad de sus bienes o simplemente no haya herederos. Porque puede suceder de que no haya ni parientes, el hecho, no hay hijos, nietos, bisnietos, no hay padres, abuelos o bisabuelos, no hay esposa, no hay conviviente, no hay tíos, no hay nadie. Entonces, en este caso, el causante podría hacer su testamento y dejar como legado a una persona. Esta persona, de manera excepcional, va a recibir todo. O sea, se va a convertir, y luego lo vamos a explicar en las clases de legatarios, en un legatario de carácter universal, que va a recibir la totalidad de los bienes. Bien, entonces el legatario
es esta persona natural o jurídica nombrada por el causante y por regla general no lo sucede en todas sus obligaciones. Ahora, cuando hablamos de clases legatarios, podemos señalar que hay de bien determinado, porque uno puede dejar como legado y decir, bueno, yo dejo como legado, ese es en el testamento siempre, este vehículo, este automóvil a mi chofer, le dejo a mi sobrino, le dejo a mi sobrina, etcétera, etcétera. Ese es de bien determinado. O puede dejar una casa en calidad de legado. Entonces se dice que es de bien, por eso de bien determinado. Ahora, puede ser que se dice de parte, un legatario de parte alícuota. Es decir, de este tercio de libre disponibilidad, el causante señala en su testamento que va a tener 2 legatarios. De su tercio de libre, no señala, dice de su tercio de libre disponibilidad. Se entiende que este tercio, si por ejemplo son 30, deja 30 soles, entonces estos 2 legatarios van a recibir de parte alícuota. Entonces, cuando se hace la liquidación, uno va a recibir 15 y el otro 15. Ahí se señala de parte alícuota. No lo dice de manera expresa que va a recibir 15 o que va a recibir 20, pero tienen que recibir estos 2 legatarios de manera proporcional e igual. Ese es cuando se habla cuando se dice que hay un legatario de parte alícuota. Y finalmente, como ya les he dicho, los legatarios pueden ser de todos los bienes, derechos y obligaciones. O sea, el legatario va a recibir toda la herencia. ¿Por qué? Porque no hay herederos, no hay familiares quienes reciban de manera universal la herencia. Y en este caso, de manera excepcional, el legatario va a recibir todo el patrimonio y por eso tiene la obligación de honrar las deudas y las cargas que tiene la herencia, o sea, que ha dejado el causante. Esa es la excepción en donde el legatario va a tener que pagar estas deudas y obligaciones que ha dejado el causante. Ahora, si nosotros vemos ya las diferencias que ya de alguna manera lo hemos venido diciendo al momento de explicar quiénes son los herederos y quiénes son los legatarios, la diferencia está en que el heredero debe ser pariente consanguíneo siempre, dentro del 4º grado de consanguinidad que ustedes han estudiado en el derecho de familia, y el legatario no necesariamente, porque el legatario puede ser una persona física o una persona jurídica. Y no necesariamente tiene que ser un pariente consanguíneo dentro del 4º grado de consanguinidad. Puede ser cualquier persona puede tener la calidad de legatario. Y finalmente, el heredero es generalmente sucesor universal, que ya les he explicado. ¿Por qué se dice que es sucesor universal? Porque va a recibir todo el patrimonio. Va a recibir tanto los bienes, derechos y obligaciones. En cambio, el legatario es generalmente sucesor particular porque puede ser de bien determinado o de parte alícuota. Y solo excepcionalmente recibe en calidad en calidad de sucesor universal. Esa es la diferencia que hay entre los legados, pero entre los herederos y los legatarios. Bien, entonces con eso estaríamos terminando la explicación de estos temas que quería tratar el día de hoy con ustedes. Ahora daríamos pie a las preguntas o a los comentarios, por favor.